Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un invitado especial. Es un youtuber que ha estado en Colombia, en Venezuela, en el Perú. Hace poco estuvo en México, pero actualmente está en los Estados Unidos. Su nombre es Neurokiller. Sí, Neurokiller, y nos va a contar un poquito sobre la situación actual de Venezuela, la política de Venezuela y cómo es vivir en Venezuela. Bueno, lo tenemos como invitado y estoy muy, pero muy feliz de tenerlo en mi programa. Bueno, vamos a invitarlo al stage. Vamos. Hola ¿Cómo Inca, un estás? saludo a todos. Estoy excelente, maravilla, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias más bien por tu tiempo, Neurokiller, de Con verdad. todo gusto. Es un Bueno, gusto para mí estar acá. gracias. Bueno, Neurokiller, quería comenzar. ¿Cómo es que ahora, yo sé que has vivido en muchos países, antes estuviste en México, pero cómo así fue tu decisión, ¿no? De salir de Venezuela, ¿no? Para irte a México a vivir. Cuéntanos un poquito. Bueno, Inca, yo como Ujú, tal no puedo hablar de vivir porque siento que ujú, para tú vivir en un país tienes que tener todas las condiciones que te ofrezcan una seguridad ciudadana, como tener una residencia. Digamos ujú, que yo estuve una temporada, digamos que ujú, conociendo, una temporada incorporándome y disfrutando del hermoso país que es México. Y fue una transición. Yo la primera vez que salí de Venezuela a un país fue a ujú. Colombia, crucé por Sí, el puente para grabar la realidad de los cientos de miles de venezolanos que estaban saliendo de la frontera porque la dictadura en Venezuela les destruyó todas sus oportunidades para salir adelante. Entonces salí a Colombia y me llamó la atención un país, porque Colombia tiene muchas similitudes con Venezuela, pero no está en crisis como nosotros, y elegí Perú. Elegí Perú primero por los costos, que me salía muy económico el boleto para ir a Perú, y segundo porque muchos venezolanos estaban eligiendo Perú, hay 1 millón de venezolanos en Perú, ujú, y yo quería saber qué era lo que tenía Perú, que los venezolanos estaban emigrando por tierra hasta Perú. Y ujú. bueno, después de Perú fui a México, entonces ha sido como que una cosa me llevó a la otra. Entiendo. Sí, Entonces, bueno, primero saliste a Colombia, después Perú. Pero mi pregunta es esto, en Venezuela, yo que sepa, eres abogado, te graduaste sí. como abogado. eh, ¿Qué hacías en Venezuela? Bueno, aparte de estudiar en Venezuela por la abogacía, ¿practicaste tú siendo abogado ahí? Mira, yo empecé a trabajar desde mis 17 años Ujú, en una empresa de pollo frito que se llamaba Short Chicken. Yo no ujú, duré ni un mes porque era terrible los pagos. Y ujú, luego empecé a trabajar en una pescadería en la que duré 5 años, hasta los 23, y paralelamente yo estudiaba de noche en la universidad y trabajaba de día. Ahí me hice gerente del negocio y me logré encargar del área de marketing, de ventas, de personal, y pues hice todo lo posible porque esa empresa prosperara mientras yo estuviera ahí y así fue. La carrera de Derecho nunca la ejercí porque yo me gradué a los 23 años ujú. y a los 23 empecé a viajar por el mundo. Yo renuncié a la pescadería porque me daba para comer bien, me daba para estar bien, pero no podía comprarme un teléfono celular, no podía comprarme un carro, no podía comprar ropa por la crisis que estaba enfrentando Venezuela en el año 2016. Entonces, yo no podía exigirle a la empresa que me diera esos bienes materiales porque la única manera que yo podía lograrlos era dedicándome a convertirme en un dueño de mi propio negocio. Y así fue como lo hice. Empecé a viajar y empecé a crear contenido en redes sociales. Ujú. ¿Y cómo así te animaste a grabarte? ¿Cómo así te nació eso de comenzar a grabarte? Cuéntanos. Mira, yo siempre he sido muy curioso de la comunicación social. De hecho, era Ujú, la carrera que yo quería estudiar. También derecho, porque fui un muy buen estudiante. Me gradué en la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto, una universidad que fue quemada por el gobierno, por colectivos que son grupos armados. Todo eso está en las redes sociales, en YouTube, en prensa. Y pues me dediqué a hacer radio en mi universidad. Gané el primer concurso de oratoria a mis 18 años y me pulí en lo que fue la locución, hice radio, hice televisión en mi universidad y siempre estuve ligado al mundo de lo que fue el hecho, me gané una beca para dar clases en mi universidad en lo que fue la comunicación. ujú, Entonces mi papá me dijo, mira, no estudies comunicación porque en Venezuela
te van a meter preso. Y es verdad, o sea, era totalmente cierto. Mira cómo está en Venezuela hoy en día. Qué bueno que le hice caso a mi papá, porque hoy en día estoy utilizando herramientas de un comunicador, pero defendiendo mis derechos como un abogado. Entonces, mira, eso creo que fue la mejor opción que pude haber tomado. Y pienso que sí, definitivamente lo que has hecho es lo correcto. Bueno, entonces, cuando estabas en Venezuela, cuéntanos un poquito al comienzo, eh, ¿cómo era tu vida en Venezuela? Al comienzo, cuando eras pequeño, tal vez tú no veías esas diferencias, tal vez cuando recién saliste del país, viste esas carencias que había en tu país o te Mira, acostumbrabas. ¿Cómo era vivir dentro de Venezuela yo, antes que tú salgas? yo nací en el año 1992 y Ujú, cuando yo tenía 5 años, 6 aproximadamente, en el 99 que entró Chávez al poder, yo tendría como 5 o 6 años por ahí. claro. Y Venezuela era un país próspero. Yo estoy Ujú, en Houston, en Texas, ujú, y siento que estoy en la Venezuela de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Una ujú. prosperidad, una abundancia económica. Venezuela es bella, no tenía crisis. Chávez fue poco a poco a modificar la constitución, creó la reelección indefinida en el 2009. Ujú, Entonces, el proceso del detrimento, el deterioro de Venezuela no fue de un día para otro. O sea, vino a estallar en los años 2010, por lo que yo viví una Venezuela donde me iba de fiesta y había dinero, donde tenía muchos amigos, donde la gente salía a divertirse, hasta el 2010, que a Chávez se le ocurrió la brillante idea de empezar a atacar al capitalismo y como él tenía dinero del petróleo, pues empezó a poner controles de precio a los empresarios, empezó a perseguir públicamente como un juez payaso de circo al gobierno, a los empresarios de Venezuela, perdón. Y eso fue lo que causó la crisis en Venezuela. O sea, la implementación de un gobierno de odio al capitalista, atacó muchas veces al gobierno de los Estados Unidos porque como Chávez tenía petróleo, quería hacer lo que le daba la gana, llamó yanquis de mierda en muchas oportunidades al ujú, gobierno de los Estados Unidos ujú. y nos convirtió en un país de prosperidad a un país de anarquía y desastre. Entiendo. Entonces, cuando yo salí de Venezuela y al tener toda la crisis, todas las protestas, Venezuela luchó con todo lo que pudo para salir de la crisis, pero ellos están armados y matan a la gente y ellos controlan todos los poderes, por lo que se fueron apropiando de cada uno de los poderes públicos año tras año, hasta que llegó Maduro al poder y bueno, fue la cerecita del pastel. Cuando yo salí de Venezuela, yo probé las tres Venezuelas. La Venezuela próspera antes de Chávez, la Venezuela paupérrima con Chávez, la Venezuela de crisis con Maduro, y volver a tener un respiro en un mundo donde no existía esa crisis. Muy, muy interesante lo que dices, porque como tú lo puedes decir, cuando eras un poco menor, quizás no viste tanto esa carencia y por lo mismo que estás diciendo también, dices que poco a poco el país se fue yendo abajo, deteriorando, poco a poco. Totalmente. Ya no fue un cambio drástico de la noche a la mañana. Mm. No, Entiendo. porque Chávez empezó a modificar la constitución Ujú, y básicamente hizo muchas reformas y enmiendas. Yo creo que la más grave de todas fue la reelección indefinida. En Venezuela, el presidente podía reelegirse solo por un periodo, tal cual como pasa en Estados Unidos, ujú, y ya, y ya. ¿Por qué? Porque si el presidente está mucho tiempo en el poder, ese presidente va a comprar los demás poderes y lógicamente va a instalar una tiranía y una usurpación, que fue lo que pasó en Venezuela. cierto. Entonces, cada vez la actitud de Chávez iba cambiando. Vimos un Chávez corderito manso cuando entró al poder y cuando ya tenía años y se religió de nuevo, ya era un Chávez dictador, un Chávez agresivo, un Chávez que cerró RCTV, que cerró cientos de medios Ujú. de comunicación, que metió preso a opositores, a militares, a todo aquel que se le rebelara y que no estuviera de acuerdo con él. Entonces fue progresivo. Te pongo un ejemplo. En Venezuela, hasta el 2010, 13, la Asamblea Nacional que creaba las leyes tenía mayoría opositora. Ujú. ¿Ok? Hoy en día, toda la Asamblea Nacional que controla el gobierno, toda la controla el gobierno. El gobierno controla las alcaldías, las gobernaciones, los diputados, el Tribunal Supremo, todos los poderes públicos. O sea, todo el fracaso que el gobierno tiene en su gestión no puede justificarse ante nada porque ellos controlan todo.
Ellos lo controlan todo. Si ellos fueran un gobierno eficiente, pues las cosas fueran diferentes en Venezuela, no emigrara tanta gente. Claro, tienes mucha razón. Bueno, entonces, debido a eso, fue tu migración, bueno, a Colombia. Y en Colombia de ahí, que es un país, bueno, que es, es el país vecino, vecino, más el vecino, vecino hermano, más cercano, uno de los países más cercanos que de la misma lengua. Entonces te quedaste en Colombia por un tiempo y de ahí decidiste irte al Perú, ¿correcto? Sí, nunca fue una emigración, porque yo nunca tuve tiempo para decidir emigrar. De hecho, yo nunca me quise ir de Venezuela, Ujú, porque siempre volvía. Lo que pasa es que yo estaba en el anonimato, yo estaba bajo el seudónimo de Neurokiller. claro. Entonces, estaba muy bajo perfil y bajo la opinión pública yo no existía. Entonces, yo estaba ahí tratando de mostrarle a los venezolanos que estaban en Venezuela que no era normal lo que estábamos viviendo, porque el gobierno, si algo ha invertido en millones de dólares, es a manipular a la gente en Venezuela, a comprar youtubers, a comprar periódicos, a Ujú, cerrar medios de comunicación, para meterle en la cabeza a la gente dos cosas. Una, que nunca van a salir del poder y que pierdan todas las esperanzas. Y ujú, dos, que en Venezuela es normal y que otros países estamos peor, tal cual como Cuba. ujú. Entonces Y- yo me dedicaba a grabar, mira, estamos en Perú, mira cómo en Perú, ok, es un país que tiene dificultades, que tiene pobreza también, pero mira, aquí hay efectivo, aquí si tú trabajas y ahorras puedes salir, sí, hay problemas en Perú, como no, o sea, muchos problemas, ujú, pero en comparación con Venezuela, un país que lo tiene todo está peor que Perú. Cuando Perú tiene menos recursos económicos, no tiene sentido. entiendo, sí, entiendo. Bueno, entonces cuando llegaste al Perú, que te quedaste ahí por un tiempo, Un cuando, mes duró en Perú. cuando te quedaste por un tiempo, un mes en Perú, cuando tú viste las cosas que hay en Perú y las cosas que hay, como tú lo explicaste, en Venezuela, con tus videos tratabas de hacer ver que esto, lo que está pasando y esto es lo que queríamos tener en Venezuela, Yo correctamente. lloré cuando regresé a Claro. Venezuela, yo lloré cuando regresé a Venezuela. Lloré Mm, mucho porque venía de un país donde no se iba la luz a cuando yo llegué a Venezuela, cortes de energía eléctrica, soledad en las calles, falta de efectivo. Así tuvieras dinero, no podías hacer nada. mira, mira, no me imagino, ¿verdad?, estar en esta situación de Horrible. una situación muy, muy, muy terrible lo que pasaste, y especialmente salir y volver y tener esas mismas carencias de nuevo, ¿no? Cualquiera quiere volver cuando hay un cambio, ¿no? cien por Cualquiera quiere volver ciento. cuando hay un cambio. Sí, Eh, total. sí, sí, totalmente. Bueno, entonces cuando saliste y mostraste las imágenes y volviste a tu país, ¿no tenías un poco de temor porque habías grabado en otros lugares que te iban a hacer algo llegando? Claro, yo todos los días que subí un video en contra del gobierno tenía Ujú, miedo. ujú, Totalmente, totalmente. El miedo era latente. Lo que pasa es que estaba yo en el anonimato y yo trataba ujú, como yo no grababa videos en Venezuela, sino hasta ujú, mucho más adelante. ujú, Y yo prácticamente decidí tomar ese riesgo porque en Venezuela hubo muchos atisbos de que se iba a rescatar la democracia. Es decir, hubo muchas protestas que se dieron en reiteradas oportunidades. De hecho, en 2019 yo grabé un video donde hay más de 100.000 personas en mi ciudad reunidas en la Avenida Libertador de Barquisimeto, a punto de sacar a Maduro. Pero lamentablemente cayó lo de la pandemia y Maduro utilizó una estrategia para destruir a toda la oposición. Fue muy astuto. Cortó la luz por 5 días en toda Venezuela. 5 días sin luz, 5 días sin internet, 5 días sin agua. Y le dijo a todos los venezolanos que era un ataque electromagnético de los Estados Unidos. Imagínate eso lo tú. escuché, eso lo escuché. Cuando, Increíble. cuando, cuando nos pasó eso, el venezolano pasó de protestar a ver cómo guardo la comida del congelador en una cava con hielo para que no se me dañe. ¿Cómo hago para guardar agua porque la luz se va a ir? El venezolano se distrajo en problemas y se olvidó de protestar. Cayó el COVID y esto es lo que tenemos hoy en día. Ujú, es cierto. Bueno, entonces te fuiste al Perú, te quedaste un mes, viste esa realidad, volviste a Venezuela y de allí te quedaste en Venezuela un tiempo más y de ahí partiste para México, ¿correcto? Sí, total. Estuve en Ok. México, yo en Ujú, México no me quería ir. ujú, No, porque en México me abría las puertas de una manera abismal. O sea, fue ujú, enorme, es una locura. Recibí ayuda de mucha gente, viajé, ahí se me olvidó, ahí yo traté de cambiar.
yo me censuré a mí mismo y dejé a un lado la política y mi lucha, no, no porque no quisiera apoyar a mi causa, sino porque yo nunca viví mi juventud y en México me di la oportunidad a mí mismo de tener una juventud normal, Ujú, de tener amigos, de tener pareja, ujú. de hacer mi vida. Pero Claro. nunca, no sé si sabes, pero en México es muy complicado a sacar una residencia, no es así como que tú Ujú. llegas y te la dan así, ¿no? Entonces yo Entiendo. iba, regresaba, no dura más nada y volvía. Sí, es cierto. Entonces regresabas, volvías a Venezuela, regresabas y volvías por lo mismo que no tenías el estatus de la residencia. Entonces regresabas y te quedabas. Y dime, cuando tú llegaste a México, como tú dices que las puertas se te abrieron, ¿cómo tú describirías a México si te digo, dime, Neuro, ¿cómo tú describes a México, a la gente de México? ¿Cómo son ellos? Pues creo que es el país de Latinoamérica más unido, más fuerte a nivel de turismo, Ujú. de calor humano, un Sí. mercado grandísimo de gente trabajadora que, que tiene cultura y que se abre a la cultura. Es un Ujú. país liberal, un país, digamos que progresista, a mi parecer, que Ujú. también, donde también se respeta mucho el capitalismo, pero a la misma vez pues hay gente que definitivamente se preocupa por el ser humano, entonces me encanta eso. Sí, sí, definitivamente México es un país muy, pero muy lindo, y Bello, también muy, muy, pero muy amable. Y tú me sí. decías que ibas y volvías, y es cierto, había un lapso donde no es que tú dejaste la política ni siquiera hablar de tu país, sino que creciste, decidiste hacer videos, Sí, como irte a supermercados, irte a lugares, a disfrutar un poquito más tu juventud, que digamos había perdido por la lucha, lo que está pasando en tu país, ¿no? sí, se Eh, cambió fue la estrategia, sí, porque de hecho siempre dije que era venezolano, siempre cierto. mantuve, todo el mundo sabía quién es Neurokiller, el youtuber venezolano, Ujú. que por qué reacciona así, bueno, porque en su país, mira, Claro, claro. Sí, y eso sí, yo destaco que tus vídeos, desde el comienzo, has hablado sobre cosas controversiales, no controversiales, pero estás diciendo la verdad. Has hablado sobre la política de tu país. En los unos primeros, hace más de 4 o 5 años atrás, has hablado sobre esto. Así que esto no es nuevo, lo que estás haciendo. así es, ya Ujú. tengo, uff, de Sí. hecho no fue tantas veces que yo entré y salí de Venezuela, Ujú, porque me pasó algo. Yo me iba a casar en México, ujú. tuve una pareja, estuve así, pero cayó el COVID y resulta y acontece que me cancelan la boda y luego por problemas personales con mi pareja rompimos la relación, pero yo no podía regresar a Venezuela porque el aeropuerto de Venezuela cerró y yo me quedé en México así como, ajá, ¿y ahora? ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago? Exacto, Ujú. exacto. Yo Claro. tenía, yo creo que fue el momento de todas mis salidas donde yo más ganas tenía de regresar a Venezuela, porque cuando cayó el COVID era una soledad. Estaba yo Claro. solo en otro país. Y regresé a Venezuela el 3 de marzo, sí, creo que el 3 de marzo del 2021. Y cuando regresé, dije, no puedo vivir aquí. Ujú. Ujú. Me imagino, sí, definitivamente. Y tal vez también recibías amenazas, recibías... Bueno, mi última ida a Venezuela fue terrible, me pasaron un montón de cosas, qué horror. Lo primero fue que al llegar al aeropuerto se formó una revuelta donde estaban obligando a la gente a pagar un dinero por hacer una prueba de COVID. O sea, se desbordó, pero los militares no pudieron con la gente. Yo grabé todo eso para mi canal. Ujú. Posteriormente, al llegar a mi ciudad, tenía miedo. Tenía miedo. O sea, yo que soy una persona tan valiente que me atrevo, grabo, estaba tan acostumbrado a México, a la buena vida que yo estaba teniendo, que tenía miedo de estar en la calle, cosa que me extrañó, pues tenía ya año y medio fuera. Tenía miedo de estar en las calles, sentía como persecución. Y no me equivoqué porque una vez estaba en la avenida 20 en Barquisimeto, en mi ciudad, Ujú. y un policía que era como un aspecto delincuente. Todos los venezolanos saben que lo que yo hablo es cierto porque todos lo viven todos los días. O sea, la extorsión en Venezuela aumentó a niveles estratosféricos porque Venezuela se militarizó. Venezuela se aumentó
los policías en las calles, lo que es el policía de inteligencia, SEBIN, FAES. Entonces yo estaba en la calle y me paró, estaba recién llegado de México, no tenía cédula de identidad, tenía pasaporte, pero en mi casa no había gasolina. Resulta que el tipo me dice que dónde está mi documento de identidad. Yo le digo que vengo llegando de viajes. Bueno, el tipo me quería extorsionar revisando el carro con una cara de delincuente, con su arma. Yo le dije, mira, yo me molesté, yo me emputé, como dirían en México, porque le dije, ¿cómo tú me vas a exigir a mí que yo cargue un documento de identidad cuando el organismo que da documentos de identidad en Venezuela no tiene material para hacer cédulas? Están locos. Yo vengo llegando de México, así que me van a tratar ustedes a mí. ¿Ah? ¿Tú quieres que yo vaya a mi casa a buscar un pasaporte cuando no hay gasolina? ¿Ah? Ujú. Pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos quieren buscar si alguien tiene bombas, si alguien tiene armas, para que no se levanten en contra de la dictadura. Y es para meterle miedo, dan mucho miedo. Me pasó muchas veces, Inca, que fui a la playa y nos bajaban del autobús a revisarnos todas las maletas. Fui a un antro de ambiente porque yo soy gay y Ujú. ni siquiera como gay de persona de la comunidad me llegaron 4 militares en mi carro y me querían sacar dinero porque estaba un antro de ambiente. Yo le dije, bueno, llévense mi carro, llévenselo, llévenselo. Si ustedes creen, me pasó que estaba en la calle y me paró un policía que ni siquiera es un policía de tránsito pidiéndome el seguro, el certificado de vehículo de responsabilidad civil cuando él ni siquiera tiene competencia. Le dije, tú no tienes competencia, ¿qué te pasa? Se asustó, porque cuando Ujú. ellos ven que tú conoces la ley, Claro. tiemblan. Y claro, el gobierno hoy en día quiere hacer una Venezuela turística y le tienen mucho miedo a este tipo de cosas porque va a ser un escándalo y ningún turista va a querer ir a Venezuela. Pero la realidad es que Venezuela no es segura para nadie. No lo es. No lo es. Bueno, según algunas personas, ¿no? Según algunas personas y también he visto que también algunos youtubers han comprado hasta apartamentos en Venezuela. Y esto realmente a mí me llamó mucho la atención porque también pude conversar con una persona hace mucho, una semana atrás, 2 semanas atrás. Tuve una controversia donde también pude conversar con esta persona de Venezuela. El que me dice, ellos, bueno, todo estaba en marzo, el que me dicen ellos que se está mejorando Venezuela. Y a eso no lo puedo yo creer. En primer lugar, yo le digo, si se está mejorando, entonces tendría que salir la dictadura de Maduro. Si un país para que se mejore, si tiene la misma dictadura, la misma base de, digamos, la misma base de ladrones que está ahí en el gobierno, ¿cómo va a mejorar un país? Lo que yo digo. Eso Y yo, suena como cuando la mujer maltratada la caen a golpes y dice, no, ya él cambió. Él cambió. ajá, Igual. exactamente lo Uh-huh. O describiste. sea, Ujú, exactamente. tienen Entonces, 20 años siendo unos delincuentes ujú, reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos. Tú te metes en la página, gobierno de los Estados Unidos como narcotraficantes, que lo son, todo el mundo lo sabe, ujú, un gobierno dictatorial, criminal, cambió. ¿Cómo? ¿Cómo cambió? ¿De qué manera? Si los venezolanos están secuestrados, los venezolanos están padeciendo hoy un síndrome de Estocolmo agudo que cualquier psicólogo se da cuenta que lo está viviendo sencillamente porque el venezolano no ha sido ayudado tampoco por la oposición, porque ese es otro problema, que la oposición no está haciendo bien su trabajo. ujú. Los representantes y aliados de Estados Unidos, de Venezuela, que es Juan Guaidó, no Bueno, están haciendo bien su trabajo, la están poniendo, porque no están utilizando estrategias, porque no están poniéndose a escuchar las críticas de la gente, y ujú, Venezuela prefiere hoy en día convivir con el gobierno a que no se haga nada y que tengan una crisis y que sea peor para ellos. ujú. Es cierto. Mira, tú das un punto importante, porque como tú dices, Guaidó, que tiene el apoyo, digamos, de los Estados Unidos, Claro. no está haciendo la labor que debería hacer, pero según él también dice que en un tiempo prácticamente no lo apoyaron, o sea que lo de Pero es olvidar. que, pero es Ujú, que lo olvidaron ujú. porque él no está aceptando críticas. Mira, yo hoy subí en mis Ujú. redes sociales, Sí. le dije, mira, en México hay un principio que se estableció en 1911, que es el Ujú. principio de sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué no luchar y no crear en la Constitución el principio de no reelección?
No cuesta absolutamente nada, porque ese es el problema que tenemos en Venezuela, la reelección indefinida. No solamente se puede reelegir Maduro, se reeligen los gobernadores, alcaldes y diputados. Es el mayor incentivo para que la dictadura se perpetúe en el poder. Yo, siendo Juan Guaidó, en la Constitución la modifico y creo principio de no reelección. Se lo meto en el imaginario colectivo a la gente. ¿Y qué hago? Otra cosa, una brutalidad de Guaidó, brutalidad. Maduro les da bonos de la patria a la gente, ¿verdad? Ujú. Programas sociales de miseria, de $4. Pero tú no lo puedes entender porque tú eres ciudadano americano, ¿verdad? Sí. Tú no lo puedes entender porque tú vives en capitalismo. Pero un venezolano que está en situación de miseria, $4, a pesar de que no sirve de nada, se alegra con eso. Juan Guaidó, con el dinero congelado de los Estados Unidos, que son 30.000 millones de dólares, lo primero que debería hacer es mandar, como sea, por cualquier medio, a todos los ciudadanos pensionados, viejitos, ancianos, mándale $100. ¿Qué te cuesta? Motívalos y despierta en la gente un cambio, una democracia. Pero ¿cómo va Juan Guaidó a cambiar Venezuela? Con palabras. Juan Guaidó no está analizando lo que la gente quiere. Yo creo que el próximo gobierno que tenga Venezuela de democracia, lo primero que tiene que hacer es no reelección. Lo segundo es, en definitiva, escuchar críticas. Porque si hay algo que ha hecho Maduro es eliminar la competencia, eliminar Censurar. los medios de comunicación. Y Juan Guaidó no está escuchando las críticas, no está escuchando a la gente. Está buscando excusas como Maduro. Ok, Nicolás Maduro, el chavismo, el socialismo, el comunismo, los ladrones, son la causa del problema en Venezuela, pero Guaidó es la no solución del problema. Es la no solución del problema. Y eso es igual de malo. Mm. Queremos una solución, de verdad. Y para buscar una solución hay que escuchar a lo que la gente quiere. Y no puedes atraer al pueblo de Venezuela con palabras, porque el pueblo de Venezuela tiene hambre. El pueblo de Venezuela con $100 hace un mercado y come. Yo con $100 no hago nada, porque yo como bien. Me gusta el jamón serrano, el salami, el salchichón, me gusta el camarón, shrimp, que le dicen acá. Pero un venezolano se compra lechuga, papa, banana. Y si el gobierno de Guaidó está tomando en cuenta a los ancianos, que son la figura principal de respeto en un núcleo familiar, va a despertar en Venezuela esas ganas de revolucionar y cambiar y sacar este gobierno. Pero ¿cómo lo va a cambiar con palabras? Si la gente no quiere palabras, la gente quiere acciones. Entonces, ese es el problema. Tienes mucha razón, porque la gente tiene hambre, como tú dices. Claro, claro. Y que- También, porque yo sé que el venezolano se puede ofender con esto. Ujú, Mira, yo creo que por lo menos el 30% de los venezolanos son gente trabajadora, ujú, muy próspera. O sea, te puedo decir hoy en día que hay gente que en Venezuela vive mejor que en Estados Unidos, ujú. sí, Sí. dueños de negocios, pero el Mm. común denominador, el obrero, el maestro, el médico, tiene salarios de miseria. Y eso es un mensaje que no está bien. O sea, como el que estudió, como el que se preparó, tiene que dejar de ser maestro y convertirse en dueño de negocios y abandonar la academia. O sea, no tiene sentido. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, que la gente ha tenido que dejar de dar clases y ponerse a revender. La gente ha tenido que dejar de dar clases y ponerse a vendedor de cakes, de pasteles. Ujú. Tienes mucha razón. Pero también la gente se preguntará, y yo sé que ha habido muchas manifestaciones en Venezuela, ¿no? Y algunos también ajenos. Quiero que tú también, en euro, le digas a eh, a la gente internacional, a la gente de México, de Latinoamérica en general, hasta los Estados Unidos, la gente seguirá. ¿Y por qué el pueblo no se levanta? Y el pueblo sí se ha levantado muchas veces, y lo he visto, lo he podido ver, pero ¿qué haces cuando un pueblo, cuando el pueblo se levanta y tiene todo un ejército en contra del pueblo? Dime cuál sería entonces la solución para que derrocara a Maduro. ¿Cuál sería para ti, Neuro? Mira, los que sostienen a Maduro son los militares, estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque es la Ujú, fuerza sí, pública. correcto. Ujú, Esos militares, muchos de ellos son buenos, muchos de ellos. ujú, No todos son unas basuras, ujú, ¿ok? Esos militares tienen familia.
Pero si los viejitos, los pensionados no son tomados en cuenta por el gobierno de Guaidó, ¿cuál es el incentivo para que haya un cambio? Entiendo. O sea, ¿qué les está dando Guaidó a la gente? Porque si van a jugar con las estrategias de la diplomacia y van a jugar con las estrategias del palabreo y la política, no va a funcionar en Venezuela. Eso funcionaría quizás acá en Estados Unidos, pero Venezuela no es Estados Unidos. Venezuela es un país completamente diferente. Y necesariamente, yo a veces me pongo a reflexionar y me he dado cuenta, si en Estados Unidos, que es un país capitalista, hay ayudas sociales, con el COVID, ¿cuánta gente no les dieron ayudas sociales? Ujú. Existen ayudas sociales. ¿Cómo no van a mandar 100 pinches dólares a Venezuela que triplica lo que les da Maduro a los pensionados? O sea, con eso le das un mensaje radical. El mensaje sería, mira, el gobierno de Guaidó, que está respaldado por Estados Unidos, es tan abundante que te está dando el triple que lo que te da Maduro. Uf, levantas la moral. ¿Pero qué está haciendo Guaidó? Ujú. ¿Qué hace? Yo no entiendo qué está haciendo. Ujú. Entiendo. Es una estrategia muy, pero muy buena. Lo Obvio. entiendo, totalmente lo entiendo, pero ahora también es para que si los gringos también van a dar la plata. Pero es que la plata no lo van a dar los gringos, porque la Ujú. plata no es de los gringos ni de los estadounidenses. El dinero congelado de los activos que maneja Guaidó es de Venezuela. Hmm. Todos lo saben. Ujú. Yo que sepa, sí había un dinero de los activos, pero no sé si habrá esa cantidad. Sí la hay, ellos lo saben. Ujú. Y creo que si quieren Estados Unidos verdaderamente apoyar a Venezuela y a los venezolanos, porque si piensan a largo plazo, saben perfectamente que Venezuela es el país que tiene más petróleo en todo el mundo en sus reservas internacionales. Ujú. Y si Venezuela se pierde en una dictadura eterna y el día de mañana el mundo llega a necesitar petróleo para seguir subsistiendo y manteniendo la energía mundial, no van a contar con ese petróleo estando Maduro ahí, porque Maduro es capaz de destruirlo y lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Entonces creo que si hay un verdadero interés por ayudar a solucionar, creo que $100 no es absolutamente nada si se los das a los pensionados, mayores, gente de la tercera edad, no a los vagos, no a los jóvenes, no a la gente que puede trabajar, a los pensionados, a una abuelita que toda la vida dio clases en una escuela y resulta que ganaba bien y ahora con Maduro gana $30. Y ahora es una carga pública para sus familiares y para el Estado. ¿Qué son Ujú. $100? Para mí, yo no veo, todo es cuestión, como dijo Albert Einstein, la Ujú. imaginación es más importante que el conocimiento. Todo es Sí. tener la voluntad. Ujú. Tienes toda la razón, porque si hemos pasado un paquete de 300 millones de dólares para Ucrania, ¿por qué no es un paquete para Venezuela? Yo siempre me he preguntado eso, pero a veces es un poco difícil de entenderlo. Eh, y como tú también dices, ¿no? También he escuchado que hay también rusos y también gente del Medio Oriente ya infiltrada, mm, especialmente de Irán, ya infiltrados en Venezuela. Sí, para nadie es un secreto eso totalmente, o sea, eso todos lo saben. Ujú. Pero más allá de los infiltrados, no hay mayor infiltración que el mismo sistema que está ahí, como un pulpo, controlándolo todo. O sea, Te hago una pregunta, entonces tú definitivamente tienes de esa forma, porque no, el pueblo no se puede rebelar totalmente contra los militares en la vía, sino va a ser una masacre total. el pueblo no tiene incentivos, hay que crear conciencia en los militares. Y la Ujú. única manera de poder cambiarlo es a través de sus familiares. Y pudiera ser una gran salida. Yo creo que pudiera ser definitivamente ese cambio que Venezuela espera, pero habría que tener realmente disposición. Y también, miren, hay algo que está en tela de juicio de todos los venezolanos, tú puedes Ujú. verlo en las redes sociales. Guaidó hizo un concierto, el Live Aid, en Cúcuta y nadie sabe qué pasó con ese dinero. Eso es un misterio. Mm. No hay rendición de cuentas públicas. Entonces, o sea, necesita tener Guaidó credibilidad realmente, necesita contar con un equipo de gente honesta de verdad, Mm. no de politiqueros que lo que hacen es negociar con el gobierno y mantienen al gobierno allí, porque a largo plazo
¿qué va a suceder cuando se necesite el petróleo de Venezuela? ¿Vamos a esperar que ellos destruyan el petróleo y que se lo Ujú, regalen a China y a Rusia para que siga creando armas nucleares? Uf, no ujú. sé. Te doy la razón en eso. ¿Qué opinas ahora que Biden habló con Maduro para hacer negocios, ya que no puede ser con Rusia? ¿Qué opinas de Porque que Biden no vive en Venezuela y Biden no sabe la realidad de Venezuela y que Biden quizás pueda tener buenas intenciones, pero no sirven las buenas intenciones. Se necesita tener competencia para hablar de un tema. Y se dio cuenta inmediatamente que no era la salida porque la opinión pública de una vez le cayó encima, Ujú, bajó mucha popularidad porque es completamente incoherente que el gobierno de los Estados Unidos declare a Venezuela y a Maduro una amenaza inusual por ser una narcodictadura y vayas a correcto. dialogar con ellos. No tiene sentido. Ujú. No, Es, no es tiene- incoherente, no tiene coherencia. correcto. A veces no sé lo que piensa el gobierno de Biden. Te ahora la pregunta. Eh, Se escucha también que Venezuela está mejorando, como te dije, que se escucha que está mejorando, algunos han comprado unos apartamentos. ¿A qué se debe esta mejora que sea la mejora leve, según ellos, una mejora leve? ¿De qué mejora ellos hablan? ¿O no hay una mejora o estos son unas personas compradas por el gobierno? Mira, Inca, si yo agarro y te secuestro, Ujú. te corto el brazo, no, la pierna, perdón por este crudo ejemplo, No hay ningún problema. yo te corto la pierna, tú Ujú. vas a sufrir un tiempo no tener una pierna, ¿verdad? Claro. Ujú. Vas a pasar un duelo terrible, te vas a quejar, me vas a odiar, hasta que lo superas, ¿verdad? Claro. Yo voy y te regalo unas muletas o una silla de ruedas. Ujú. Y tú te alegras porque por lo menos ahora tienes una silla de ruedas. Mejoraste. ¿Qué respuesta te daría que en verdad no he mejorado? Para nada, para mi persona no he mejorado, porque me gustaría caminar como lo solía hacer, sin que tú me cortes la pierna. Pero eso se dice fácil cuando eres el observador, pero Claro. cuando eres el que lo vive, no es igual. Porque si tú, no sé si viste el caso de Lilian Tintori y Leopoldo López cuando salieron y le agradecieron al Leopoldo gobierno. López, sí. Es síndrome de Estocolmo puro. Ujú. Y si yo hubiera estado en esa situación, yo estuviera padeciendo síndrome de Estocolmo. Tienes realmente mucha razón en eso. Y yo pienso que también hay un adoctrinamiento total a la población en la cual ya se está Claro. acostumbrando y están siguiendo el modelo de Cuba, en que Mira, está. Venezuela quiere, Venezuela todavía quiere, porque Ujú, donde hay un venezolano como yo que todavía está ahí luchando, como dice el dicho, una voz honesta puede más que una multitud. Es mucho más fuerte una voz honesta que una multitud. Y mientras haya venezolanos que alcen su voz, va a estar ahí en la posibilidad del cambio. Pero ¿sabes qué? Sí, de verdad me parece a mí lo más terrible. Los youtubers que van a Venezuela, que tienen una posición económica para no depender de Venezuela, ujú. van a ganar popularidad, van a convivir con el gobierno, le lavan la cara al gobierno y de paso engañan a la gente. Porque estos youtubers incluso me llegaron a decir a mí en Instagram que ellos no iban a vivir nunca en Venezuela, pero que solamente estaban jugando con lo que la gente quería en ese momento, alegrando a la gente, porque Venezuela tiene una autoestima tan baja ahorita que cualquiera que vaya a decirle lo maravilloso que es Venezuela va a ser amado y aplaudido, porque esa sequía, esa necesidad, y suena muy crudo lo que te voy a decir, de querer un elogio de alguien, ¿sabes a qué se debe? A la xenofobia que se causó por la pobreza en Venezuela. Lejos, y pasó en Perú, lejos de ser apoyados muchos venezolanos, nos dijeron regresense a su país, no los queremos, venezolanos de mierda. Y ese dolor que tiene el venezolano de ese detrimento de su dignidad hace que cualquiera que vaya a Venezuela a decirles lo maravilloso que Venezuela es, se convierta en un mesía para ellos. Imagínate cómo estamos. Mira, qué interesante lo que dices. Quiero también recalcar algo, porque tú eres una persona muy honesta al decir esto y muy directo, muy Uh -huh. franco. A oídos de otras personas no se escucharía bien, tal vez, pero No. a oídos de otros que realmente lo pueden apreciar bien, que realmente saben cómo tú eres, sí sabemos la realidad de lo que tú quieres expresar. Quiero recalcar algo en que Venezuela es un país hermoso, tiene cosas maravillosas y todo, pero si tiene un gobierno que es una que está lleno de ladrones, ¿no?
y como tú dices, está lleno de ladrones, un gobierno lleno de ladrones, un gobierno que ya se está, y una población que se está acostumbrando a recibir solamente dinero, $4, como tú dices, se acostumbra y sufre el síndrome de Estocolmo. No, no, yo creo que la gente no está acostumbrada. Y vuelvo y Ujú, recalco, Venezuela es hermoso, no hay duda de eso. De hecho, claro, yo viví la Venezuela donde había abundancia. ujú, El problema es que el venezolano, si le dan algo, no lo va a rechazar. ujú. No lo va a rechazar Por la porque necesidad, es que a fin de cuentas ese bono que da Maduro, que es un chiste, no es el dinero de Maduro. Maduro trabajó ese dinero. para nada. O sea, es dinero producto de que afortunadamente, así como en Estados Unidos, el país como tal tiene recursos naturales Claro, que pues se traducen en inversión social. Así de sencillo. O sea, claro. hay gente que no necesita que le dé nada al gobierno, pero hay otra gente que está en la involución, necesita educación, que necesita avanzar y necesita programas sociales, porque entonces, ¿cómo lo vamos a reinsertar en una sociedad si ni siquiera Es- tienen educación? te entiendo, te entiendo. No, sí, como decía, tú eres muy directo, como te digo, y yo sí aprecio eso, que eres muy directo, que dices las cosas tal como son. Y como tú dices, alguien que va a ir a Venezuela y que habla en maravillas, lo van a ver como un mesías o como una persona, digamos, ¿no? Admirable, ¿no? Que a pesar de todo ellos dicen, ah, pero él está rescatando lo bonito. ¿Me Mira, entiendes? una vez mi odontólogo me puso un ejemplo perfecto de eso. Ajá. O sea, evidentista, ¿no? El que le dicen aquí en Estados Unidos. Ujú, Él habló de una muela que estaba infectada. ujú, Venezuela tiene una muela infectada, que es la dictadura, y estamos tapando la carie y haciéndonos locos. No, no está, no existe. Pero lo que va a pasar es que esa infección va a contagiar toda la boca y vamos a perderlo todo si no tratamos ese problema. ¿Me entiendes? claro, Estamos claro. poniéndole a la muela infectada, le estamos poniendo un chicle para taparla y haciéndonos los locos. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando todas esas cosas que nos quieren vender? Mira, hay un youtuber que fue a Venezuela, mexicano, que mostró Venezuela. ¿Vive esa persona en Venezuela hoy en día? No, ¿Por qué no? ¿Por qué no vive en Venezuela? ujú. Tú mismo lo sabes, no va a vivir en Venezuela por las mismas carencias, se va la luz, las mismas cosas, no va a vivir en Venezuela. Yo pienso que es una propaganda. Pero es súper genial ir a Venezuela, ganar popularidad, fama, dinero e irme. Si el youtuber es extranjero, todavía yo tengo un poco de condescendencia porque es un extranjero y no le podemos exigir que vaya a hablar mal de un país. Pero cuando es un youtuber venezolano, como los que he mencionado en muchos de mis videos, que antes, cuando eran inmigrantes, denunciaban lo que pasaba y ahora cambian completamente el discurso. Tú dices, aquí pasó algo raro, porque la incoherencia son dos personas completamente distintas. ¿Qué pasó? ¿A quién compraron? Perdón. ¿A quién compraron? ¿Qué pasó? Ujú. Te hago una pregunta, pero esas personas a veces dicen, bueno, yo siempre he mostrado lo bonito y puedo cambiar de opinión. ¿Qué responderías a eso? ¿Tú confiarías en una persona que cambia su palabra cuando le conviene? Eso se llama hipocresía para mí. Pero tú confiarías en alguien que cambia su palabra cuando le conviene. No, no, para nada. Pero mi pregunta también va a esto. Que algunas personas dicen, yo solamente rescato lo positivo de un país. ¿Tú qué Mentira, le dirías a porque esa persona? Ujú, mentira, son unos ujú, hipócritas, unos mentirosos, unos ujú, falsos. ujú. ¿Por qué? Porque ahí están todos los videos donde cuando les convenía hablaban lo que querían decir de Venezuela, que Maduro era un dictador, que en Venezuela te mataban por robarte un celular, pero hoy en día que ganan dinero de redes sociales, van a Venezuela, tienen agencias turísticas con el gobierno donde les interesa generar dinero Ahí porque el está. gobierno, porque exactamente, porque Ah, eso es público, eso es ujú, público, eso es público. Entonces, por conveniencia, por estar de acuerdo con el gobierno, lo que conocemos como enchufados, ujú. no les importa caerle mentira a la gente. Y eso, mira, y Venezuela está lleno de muchos de esos ejemplos. Tú puedes preguntarle a cualquier venezolano, ¿quién es Winston Vallenilla? Winston Vallenilla era un artista
de mierda, perdona la palabra, que todos lo odian en Venezuela, porque él salió llorando cuando cerraron RCTV, llorando, ay, cerraron RCTV, la dictadura. ¿Sabes qué es hoy en día Winston Vallenilla? Un enchufado de primera categoría. Es presidente del canal que Maduro expropió y hoy en día nadie ve, pero lo maneja el gobierno. Maneja recursos del Estado, millones de dólares. Viven en casas con mucho dinero y son ricos. Eso es un Increíble. enchufado. Muy increíble. Y todo el mundo lo puede investigar. Winston Vallenilla. Y como él hay muchos ejemplos, muchos. Entre estos youtubers que viven en Estados Unidos incluso, que ojalá les revocaran la residencia, porque para mí son unos espías. Escuché por ahí que te querían denunciar por tu estatus migratorio, ¿eh? Lo que pasa es que ellos piensan, ellos creen, Sí. que como uno llegó por el río y uno está en una condición que yo no soy ciudadano americano ni tengo una residencia, ellos creen que yo ignoro la ley, pero yo tengo la Constitución de los Estados Unidos ahí y yo sé que mientras yo esté en los Estados Unidos, muchos derechos me amparan, por lo menos los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia. Sí. Y no voy a permitir ser discriminado por personas que básicamente quieren atacar mi reputación, que quieren socavar mis derechos y que quieren perjudicarme. No lo voy a permitir. Dijo que los venezolanos hablan mal de Venezuela porque quieren llenar un expediente para que les den el asilo. Y él mismo dijo hace 3 años que no volvía a Venezuela porque tenía miedo que lo robaran. ¿Por qué cambió de opinión? ¿Por qué es una persona incoherente? ¿Qué le están dando a Gabriel en Venezuela? ¿Por qué está promocionando agencias de viaje de dudosa reputación? ¿Y por qué le molesta que yo como venezolano siga defendiendo mi país? ¿Acaso no hay suficientes pruebas en todos lados como para darnos cuenta de que no es necesario tener que estar buscando ninguna prueba para saber que hay una dictadura en Venezuela? O sea, yo tengo haciendo videos en contra de la dictadura de Venezuela, no 2 días, tengo 6 años. Y ahí está en mi canal, Sí. 6 años haciendo videos en contra de la dictadura. Para que me venga a decir una persona que no tiene palabra, que no tiene credibilidad, que fue un pésimo estudiante universitario, porque todos los profesores han dicho que fue un pésimo estudiante universitario, que ni siquiera respeta las leyes de los países, que no respeta a los venezolanos, que me venga a decir a mí que me puede venir a hacer algo. Él tiene una visa norteamericana que sacó justo antes de que Maduro y Venezuela y Estados Unidos rompieran relaciones diplomáticas. ¿Por qué no se la revocan? Porque yo siento que una persona que viene a los Estados Unidos a trabajar ilegalmente y que lo que hace es atacar a los venezolanos que estamos en situación de crisis humanitaria y social. O sea, ¿cómo una persona va a venir a pasar por encima de los venezolanos? Yo cuando veo un venezolano aquí llegando por el río a Estados Unidos, lo primero que yo hago es decirle, mira, no estás solo. Es más, lo primero que tú haces cuando sales de migración a Estados Unidos, te dan una carpeta para que puedas ir a una iglesia, para que no quedes desamparado, para que te puedan ayudar. Si necesitas una ayuda médica, si necesitas una ayuda de comida, gracias a Dios yo me mantengo yo solo y me va bien, Claro. ¿verdad? Soy mi propio dueño de negocio, pero hay muchos venezolanos que no, pues que llegan aquí sin dinero, porque aquí se gasta cuando llegas. Entonces, un venezolano que ataca a un migrante que está pasando por una tragedia humanitaria, si Estados Unidos me dio la oportunidad de poder defender mi caso ante una corte, ¿quién es él para decirme a mí que soy yo como migrante venezolano y por qué yo no puedo hablar sobre mis derechos? Yo soy abogado en Venezuela y las leyes de mi país las conozco y las de acá me está tocando aprenderlas para respetarlas y mantener una vida cívica tranquila en Estados Unidos. Mm. Tienes mucha razón lo que dices. Hay, en primer lugar, sí, hay mucha ayuda para los refugiados, definitivamente. Tengo una pregunta, entonces, por todo lo que tú has visto, ¿tienes fe que va a haber un cambio en Venezuela? Claro, claro que tengo fe, Ujú. obvio. Tengo fe, quiero, lo deseo, lo visualizo y lo siento. Entonces Ujú. voy a alzar mi voz porque tal vez mi voz pueda contagiar a otros más y esos otros más a otros más y se logra un cambio.
Así funciona todo. Es muy cierto lo que dices. ¿Crees que esto va a pasar pronto? Creo que sí. Creo que sí, definitivamente sí puede pasar. Porque Venezuela es un país que tiene muchas condiciones completamente diferentes a cualquier otro país. Tenemos fronteras con Brasil, tenemos fronteras con Colombia, tenemos el Mar Caribe, tenemos recursos, petróleo, gente Ujú. linda, capacitada, y creo que Internet para ver este en vivo. Claro. Y creo que si los militares, les llegamos a tocar a los militares esa sensibilidad y ese sentido de patriotismo por Venezuela y demostrar que la oposición es mejor que Maduro en estrategia, en respeto, sí, sí se puede cambiar. Le darían un golpe de Estado a Maduro así. Yo estoy seguro que tus palabras van a contagiar a muchas personas. Yo lo sé lo que has hecho en tu canal y también sé que hay muchas personas que te siguen en tu canal y te apoyan y saben que eres muy directo. Y estoy Total. seguro que va a haber y la fe, eso es lo último que se pierde. Y tienes mucha razón. Nunca pierdas la fe. Totalmente. Estoy seguro que sí, vas a lograr y Venezuela algún día será esa Venezuela próspera que cuando yo iba a Margarita de niño. Así va a ser, Ah, claro, va a ser muy bella. y Estoy seguro. queremos, y queremos que sea una Venezuela segura para ti, Ujú. que no te maten, que no te roben, que si tú tienes una opinión por un mal servicio que te dieron, no te vayan a meter preso. Queremos eso. Mi pregunta también es esto, Negro. Tú como dijiste que era un cambio que poco a poco se fue yendo y no fue un cambio drástico. Entonces digamos que Chávez fue muy astuto en hacer todo esto, en que se venía esto planeando. Pero ¿cómo así también no se dieron cuenta, como algunos preguntan? ¿Qué responderías tú a unos, tú sabes que no somos venezolanos? Ujú. Es que los contextos han sido muy diferentes. Lo que pasa es que Chávez regaló mucho dinero a la gente. Entonces, nosotros teníamos una Venezuela donde mucha gente que tenía un pensamiento fue oída, gente discriminada por las élites, que puede sonar un poquito socialista mi discurso, pero no, es Ujú. real, es real. Yo creo en la prosperidad, en el capitalismo social que no maltrata, que no humilla a la gente. Y en Venezuela estaba viendo mucho de eso, mucha discriminación. Y Chávez capitalizó ese descontento. Chávez capitalizó la gente abandonada, pero Chávez defraudó a la propia gente y Chávez se convirtió en un monstruo que gracias a Dios se murió. Es cierto, pero dejó a su mano derecha a Maduro, lamentablemente. Mira, yo creo Ujú. que, como dijo Einstein, la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Yo Ujú. estaba pensando en estos días que sería interesante que cuando metan preso a Maduro, lo metieran en una cárcel que fuera como un vitral de vidrio Pública, claro. público para que fuera un museo, le cobramos $1,000 a la gente que quiera ir a ver pues a Maburro, y pues que esos $1,000, imagínate que vayan 1,000 personas diarias, $1,000,000, pudiéramos utilizarlo para resarcir pues los daños a las víctimas de esta dictadura y pudiéramos ponerle a Maduro unas posetas inodoros para que limpiara mientras la gente lo ve, como él se burló de los venezolanos que están en el exterior trabajando. También pudiéramos poner pues una cocina para que estuviera Silvia Flores también haciendo arepas ahí. Suena un poco crudo, pero creo que es lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Y creo que es justicia. La justicia es dar a cada uno lo que se merece. Y creo que Maduro tiene méritos suficientes para que se trate de esa manera. Tengo una pregunta y entonces yo sé que todo está pasando en este país. ¿Y cómo así entonces? Yo sé que te quedaste en México por un tiempo y de ahí no podías regresar a tu país, a Venezuela, como tú dices. La decisión de tomar para ir a Estados Unidos. Esa fue la decisión más difícil que he tomado. Difícil que he tomado porque el estar en Estados Unidos fue una no vuelta a Venezuela hasta que caiga la Correcto. dictadura. Es, no es cualquier cosa. El estar en Estados Unidos fue una no vuelta a Venezuela. Me motivaron varias cosas. Principalmente hice todo lo posible por sacar una residencia en México y no pude. Ujú. Fue el Instituto de Migración y me dijeron, usted se tiene que regresar a su país. Y yo, ¿cómo voy a regresar a mi país si acabo de hacer una entrevista donde dicen que Maduro es un dictador? Después yo me puse a ver y dije, ¿qué hice? ¿Sabe? Ujú. Y mi hermana llegó a México y lo primero que me dice cuando llega a México es que le llegaron en su casa el FAES, que son unos militares policías, básicamente,
claro. Le fueron a revisar toda su casa a ver si ella tenía armas. En Venezuela hay algo que se llama patriota cooperante o sapo cooperante. Son figuras que son infiltrados espías del gobierno, que seguramente tuvo que haber sido alguien que conoce a mi hermana y le dijo, ella hace videos en contra del gobierno. Cuando me dijo eso, vámonos a Estados Unidos, yo dije, ¿en serio? Sí. Tomamos la decisión porque estábamos atados. Estábamos atados. Nunca fue el plan original, porque si hubiera sido el plan original lo hubiéramos hecho en un principio. O sea, siempre, nunca fue por un motivo económico, todo lo contrario, siempre he generado mis propios ingresos. Siempre, si no, no hubiera viajado tanto. Pero, ¿cómo me iba a quedar yo encerrado en un país que no, en lo que no pude sacar una residencia? O sea, Entiendo. No había opciones, entonces por eso decidiste emigrar a Estados Unidos y te quedaste detenido, que yo sepa, por 6 días. sí, yo creo que eso ha sido definitivamente lo más fuerte que yo he vivido en mi vida, porque nunca había estado preso. Ujú. Nunca había estado preso. Entonces, claro, es un proceso que se entiende perfectamente porque cuando tú estás detenido te investigan para ver quién eres, que no seas tú un terrorista, que no seas un delincuente. Claro, Y pues yo trataba de mantenerme fuerte, pero ahorita, ya estando aquí en Estados Unidos, me siento libre. Creo que mi forma de hacer videos cambió, porque ya puedo hablar con más libertad. Me siento más yo, me siento más honesto, me siento menos hipócrita, me siento libre. O sea, la libertad no tiene precio, la libertad es maravillosa. Y así es, me siento. tienes mucha razón. Te sientes mucho más libre, tal vez con más release, que has sacado todo eso en ti. Te sientes más tranquilo en Estados Unidos. Bueno, estuviste detenido 6 días, estuviste ahí. ¿Alguna vez dudaste en que te iban a devolver a Venezuela? En ese No, rato, cuando estabas, no, bueno, digamos, en la celda, no no, dudaste en eso. no, Mm, no, nunca dudé porque ya yo estaba claro que Estados Unidos reconocía a Venezuela como una narcodictadura en su ujú, página oficial. Creo que ese es un mensaje demasiado obvio. ¿Cómo vas a deportar a un venezolano a Venezuela cuando tú dices que es una narcodictadura? No, no tiene sentido. ujú, Es contradictorio. Y yo estaba tranquilo, seguro. mm, Ahora, sí pensé que tal vez me pudieran regresar a México. Sí lo pensé. Y dije, bueno, si eso llegara a pasar, pues no está en mis manos. entiendo. O sea, a final de cuentas, yo confié en que estaba haciendo lo mejor para mí, para mi seguridad y mi libertad. Entiendo. Tú y tu hermana llegaron bueno, ahora están ahí en Texas. Gracias a Eh, Dios. sí. ¿Cuáles fueron tus primeras? Bueno, tú hiciste un vídeo donde eh, te hiciste las primeras impresiones de México, de Estados Unidos, perdóname, y me gustó mucho lo que dijiste, porque dijiste, tú vienes de un desorden al orden, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir de tus primeras impresiones de Estados Unidos? Tal vez la primera semana, los primeros días. ¿Cómo viste todo esto? Cuéntanos. No, increíble. Estados Unidos es espectacular. Es un país que se nota la seguridad jurídica que Ujú, hay. La cultura del capitalismo es maravillosa. Yo aquí, por ejemplo, te pongo este ejemplo. Tal vez tú no lo entiendes, pero yo aquí tal vez apago la luz si no la estoy utilizando para no gastar dinero de energía eléctrica, pero no tengo miedo de que se me vaya a ir la luz, como si me pasaba en Venezuela. bueno, Sentir algo en el estómago de que se te va a ir la luz por 5, 6, 7, 8 horas. Esa sensación de vacío, de miedo, de que te vas a quedar incomunicado si te pasa algo y no vas a saber de nada, ni del mundo. Aquí no la siento. sí, sí, me imagino definitivamente todo eso, cosas que has pasado y ahora que estás mucho más relajado y más Aquí tú. veo, perdón, aquí veo un policía, veo un militar
y me inspiran confianza. Cuando yo estuve detenido en la cárcel de migración, los militares son muy duros, los funcionarios del ICE son muy duros, Sí. pero te respetan. O sea, velan porque tú estés bien. Y en Venezuela un militar es sinónimo de miedo. O sea, tú sientes que te va a robar, extorsionar, te piden dinero. O sea, es horrible. Es horrible. Aquí no me pasa esa sensación. Mm. Mira, qué contraste, ¿no? Que viviste, Oh, obviamente. Qué total. contraste lo que puedo ver. Qué contraste, definitivamente. Claro. Vamos a jugar un juego de países que le llamo yo, a los cuales tú has visitado, a los cuales has podido visitar, y vas a describirlos a esos países con una sola palabra. Ok, Trato de escribirlo con una sola palabra. Bueno, vamos a jugar. ¿Estás listo? sí. El primer país va a ser México. Mi segundo hogar. Wow, qué bonita Hogar. descripción. Sí. Qué bonita descripción. Colombia. Hermanos. Mm. Perú. Ay, la comida, la amo. A ver. Un país que está un poquito lejos, pero se ha hablado mucho de eso. Rusia. Pena ajena. Mm. Ucrania. Pobrecitos. Mm. Estados Unidos. Mi nuevo hogar. Mm. Y tu madre patria, Venezuela. Ay, mi casa. Qué bonitas descripciones que has dicho, definitivamente. Ahora te voy a hacer unas preguntas rápidas. ¿Está Ok. bien? ¿Casado o soltero? Soltero. ¿Playa o montañas? Las dos. La mejor manera de viajar, avión, tren o barco. Todas. Lo importante es la actitud que tengas. Verano o invierno. Verano. Verano. Asiento fuera o asiento mirando a la ventana. Ay, la ventana. Cocinas. Bastante. Cocinas algo mexicano. Todos los platillos. De todo. Wow. De todos los países, sí. Wow, mira que eres cocinero, no sabía. ¿Color preferido? El negro, Mm. ¿Coleccionas algo? fotos, recuerdos. Mm. ¿Cuál es tu frase favorita? La imaginación es más importante que el conocimiento, de Albert Einstein. Muy buena. ¿Tienes mascotas? No, ¿Bailas? más o menos. Ahora dime, ¿cómo tú me dijiste que tenías definitivamente fe y que piensas que algún día va a cambiar tu país, Venezuela, ¿no? Que tú tienes eh, definitivamente, ves a tu país, digamos, en un futuro libre, ¿no? Pero mi pregunta es esto, si tú lo ves en un futuro libre, ¿estamos hablando de unos años, unos 5 a 10 años, o no tienes un número total para decirlo cuándo va a ser libre? O cuando Mira, aconteza algo. ok, yo Cuéntanos. tengo, yo tengo 29, voy a cumplir 30 en diciembre. Ujú, sí. Yo sé que me voy a lanzar a la presidencia de Venezuela cuando tenga unos 40, 45 años. No Wow, tengo dudas. wow. Mira, estamos en una exclusiva. No sabía eso para nada, pero es una exclusiva. Mira, qué bueno. Yo pienso esto, y quiero recalcar algo de ti. Eres muy directo y franco, y yo pienso que en la vida, si uno realmente quiere ser algo y quiere poner su grano de arena, algunos dicen, los políticos son así, los políticos son así. Pero ¿por qué tú no eres político entonces? Si Yo tanto estoy estás aquí. cansado de los políticos, ¿por qué tú no haces tu propio partido? Eso es lo que a veces yo me pregunto. ¿Cuántas personas que dicen los políticos son así, los políticos son asá, ¿no? Y realmente yo te admiro porque tú dices, me voy a lanzar como presidente para Venezuela cuando tenga 30 o 35 años, no, cuando tenga 40, 35 años, 40. perdóname, cuando tenga 40 años me voy a lanzar para ser presidente, ¿no? Y tienes la intención, ¿no? Pero no hay Sí. muchas personas que se animarían a, a ocupar tal vez un cargo político, lanzarse a la presidencia para nada, ¿no? No hay gente que piense de esa forma y de verdad en esa parte te aplaudo porque
yo pienso que debería haber muchas más personas que si están realmente cansados de la política, bueno, entonces también tú lánzate, haz algo por el país. Y de verdad ahí te aplaudo, porque no hay muchos que se animarían a entrar a la política en un mundo de locos algunos. De locos, totalmente. Pues nada, yo creo que estoy aprendiendo Ujú, todo lo que pueda para poder aportar a mi país más adelante. Entonces, creo que le he demostrado a la gente que se puede estudiar, se puede ujú. triunfar en redes sociales, se puede viajar, se puede hacer amigos. Y creo que la mejor política que estoy haciendo la he hecho siempre con todas mis acciones. Que mis acciones hablen por mí, no mis palabras. Entonces, basta que la gente revise quién soy yo durante todo este tiempo y se pueda dar cuenta que soy una persona que ha construido siempre una opción para dar un mensaje con hechos. Es, Entonces, a mí me ha dado mucho aprendizaje viajar. Por ejemplo, en México descubrí el principio de no reelección. Eso ujú, lo quiero implementar en Venezuela desde ahora, ujú. porque eso es innovador, eso en Venezuela no existe, todo lo contrario, existe todo al revés. En Venezuela existe la reelección infinita. Wow. Imagínate tú. Entonces creo que el viajar me ayuda a conocer historias de otros países y poder aplicar lo bueno en Venezuela. Creo que esa es la parte buena. No, sí, definitivamente el viajar sí ayuda demasiado, no solamente te abre, eh, aprendes también como nuevas constituciones, como la de México, como tú dijiste, la reelección, no hay reelecciones, y eso pienso que también sería muy bueno en todo el mundo, ¿no? Mira, de Definitivamente. hecho, en Estados Unidos me ha gustado muchísimo el sistema electoral Ujú, porque siento que es mucho más justo que el de Latinoamérica, porque las mayorías, cuando no tienen un desarrollo educativo y social, eligen mal, van a elegir mal. O sea, una persona que no tiene conocimientos, que no tiene educación, que no tiene un nivel económico digno, o sea, la pirámide de Maslow establece que si tú no cubres ni siquiera tu comida, no puedes aspirar a cubrir las necesidades de autorrealización. Por lo tanto, una persona que no tiene educación ni siquiera, ¿cómo va a elegir un buen presidente? Lo van a engañar, lo van a comprar. Entonces en Venezuela tiene que reformarse el sistema electoral para que sean personas estudiadas, capacitadas, académicos, empresarios y una gran diversidad para que se pueda elegir bien en Venezuela. Si no, vamos a elegir siempre gobiernos malos. entonces aplicarías como especie en unas elecciones estadounidenses. Me encantaría. Sería Ujú. eso increíble. Es cierto, porque no solamente la población, sino también la capacidad por estados. Escogen muy Claro, claro. totalmente. Ujú, ujú. Muy, muy interesante, ¿verdad? La plática que hemos tomado, Neuro. Definitivamente me ha encantado conversar contigo. Eres una persona, quizás un futuro presidente que he entrevistado. Quién sabe, no se sabe, quién sabe. Pero estoy seguro que las intenciones son buenas y me gusta la franqueza, como dices las cosas, en que no te vendes. Y eso es muy bueno, que una persona sea tal como uno es. De verdad, eso admiro mucho de ti. Me ha encantado conversar contigo. Y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir más. Ujú. @neurokiller. Y bueno, ahorita estamos haciendo bastantes videos de la vida en Estados Unidos, de Venezuela, seguimos por acá. Y también te agradezco muchísimo, Inca, por esta entrevista que la voy a resubir. Cuando tú la subas, voy a compartir tu enlace para que esta entrevista la vean muchas personas porque sé definitivamente que va a ser muy escuchada. No sé si la vas a subir a YouTube. Si la subes a YouTube, prometo compartirla. Es mi primera promesa presidencial para ti. Antes de irnos, solamente te quiero preguntar dos preguntitas más. Es sobre Estados Unidos. Sí. Sobre Estados Unidos. Bueno, ahora que tienes un tiempito en Estados Unidos, ya llevas unos cuantos meses en Estados Unidos, cuéntame, ¿cómo tú ves a los americanos? ¿Cómo tú describirías a ellos? Personas muy lógicas, Ujú, personas de principios y por las cuales me gustaría aprender muchas cosas de ellos para poderlas aplicar en mi vida. Y me gusta el estilo de vida americano, estadounidense, porque siempre tiene en vista la prosperidad, los derechos, el respeto. Y son gente con buen sentido del humor, agradables, bien, cool. O sea, gente que busca siempre pensar en grande y a largo plazo. Me gusta. muy buena descripción. Tus planes para futuro, cuéntanos.
Bueno, mis planes para futuro, seguir creciendo como lo estoy haciendo, seguir invirtiendo en mis negocios. Gracias a las redes sociales podemos tener empresas en cualquier país desde la distancia, seguir haciendo crecer Neurokiller, llegar a más personas. Qué maravilla, ¿no? O sea, hace nada abrí un TikTok, ya tiene casi 40,000 seguidores. Y me gusta lo que estoy haciendo, porque estar aquí en Estados Unidos me ha cambiado para bien, me ha expandido mi mente. No sé si es estar acá o es el sistema, pero siento que estoy un poquito distinto a como llegué. Mira, qué interesante lo que dijiste, de verdad. Y estoy seguro que te va a ir mucho mejor. Y sigue así, Neurokiller. Gracias por Gracias, la Inca. entrevista. Éxito. Hasta luego. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.